Bendecimos al Señor todos juntos. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da, hermanos, de poder compartir este tiempo que es tan solemne porque tiene de fondo, hermanos, una realidad que es una realidad celestial. ¿Y por qué es una realidad celestial? Porque nos unimos en el Espíritu a todos, como dice el libro de Corintios, los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y Señor nuestro. Por lo tanto, vamos a orar al Señor y vamos a sujetar este momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sujetamos este tiempo a ti, Señor. Declaramos tu nombre, Señor, declaramos tu amor, declaramos tu vida, Señor. Y en esa manifestación de tu gloria podamos entender, Señor, y aprender en este tiempo a vencer. Aprender, Señor, la maquinación y entender cómo maquina, Señor, el enemigo. Y nosotros, puestos los ojos en Jesucristo, tomar una posición de victoria en todas las cosas, Señor, en medio de un mundo que se debate entre la vida y la muerte, en medio de un mundo que se debate en penumbra, Señor. Tú vienes a establecer tu luz en medio de toda la oscuridad que se cierne. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres la luz que alumbra a todo hombre. Y en esa luz, Señor, nos tomamos hoy y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Hemos venido y hemos hablado en relación a poner nuestros ojos en el Señor, y en ese poner los ojos, Señor, podemos, Señor, visualizar tu nombre y podemos visualizar tu carácter, tu gloria y tu presencia. Vamos a empezar este tiempo en el libro de Hechos, ¿cierto? ¿Y por qué el libro de Hechos vamos a tomar hoy día? Y vamos a tomar un tiempo que es importantísimo en la vida del apóstol Pablo. Y es porque nosotros veníamos hablando del hombre del cántaro, que es el tiempo que el Señor está propiciando en medio de su casa y que está relacionado con establecer esa imagen para subir a un nuevo tiempo. Y hemos venido hablando constantemente en relación a esto y hemos tomado diferentes aristas. Todos los hermanos que han estado compartiendo la palabra la han estado planteando en relación a esta visión o a esta imagen que el Señor nos está poniendo. Ahora bien, el otro día reflexionábamos un poco y pensábamos en algo que creo que debiéramos darle una vuelta. Es un tiempo de tomar imagen. Y como es un tiempo de tomar imagen, pudiera pasarnos que de la misma manera como Pedro y Juan debían preparar ese tiempo y seguir al hombre que tenía un cántaro sobre su hombro, y entendíamos que el cántaro está relacionado con la palabra, pero con la palabra que se empieza a hacer vida al interior, que se empieza a sustanciar dentro de nuestro cántaro, que es el corazón, que es nuestro envase, que es el depositario del Espíritu. Pero no hemos examinado las aguas. Y pudiera ser que en este tiempo pudiera alguno equivocadamente seguir al hombre del cántaro y reflejar las aguas que hay dentro de él y seguir esa palabra que está dentro de ti operando y que no es precisamente la voz del Señor. Porque tenemos que examinar el cántaro y visualizar cómo las voces que operan en nosotros como una palabra pudieran generar en nosotros resultados que en este tiempo es digno de examinar. ¿Por qué? Porque si nosotros examinamos, por ejemplo, lo que hablamos la última vez, entre medio de tanta predicación que hemos estado observando,
y es un punto que voy a tocar hoy día, es el momento en que Moisés levanta esa serpiente ardiente en el desierto, producto de la murmuración. Y luego que el pueblo fue sanado, ellos pudieron levantar estaca y partir a otro tiempo. Y en ese tiempo ellos llegan a un lugar llamado Obot, que significa cántaro, que significa borbotear y que significa la voz de un padre. Entonces, hermanos, tenemos que entender en este tiempo que cuando nosotros empezamos a tener victoria sobre la serpiente, entonces empezamos a avanzar y a ser establecidos y el cántaro empieza a limpiarse. ¿Por qué? Porque la serpiente también emite palabras. La serpiente emite voces y esas voces se llaman siseos. Y vamos a hablar un poquito de esto hoy día. Y vamos a tomar una palabra que está en el libro de Hechos. Es que es muy interesante, hermanos, cómo se va ordenando en el Señor esta gloria. Hechos capítulo 28. Tomen mucha atención en lo que vamos a leer. Y el Señor nos ayuda en este tiempo. Dice así: estando ya a salvo, ¿de qué cosa? Del naufragio. Pablo había tenido un naufragio junto con toda una embarcación. El Euroclidón, ¿se acuerda? El barco en que iban zozobró, se perdió todo menos él recibió una palabra. Usted sabe la historia. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Espero que esta palabra no le dé sed a algunos y el Señor en eso nos ayude. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, se puso a ayudar Pablo aquí, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Interesante, se le prendió. ¿Le ha pasado algo así? Es tremendo eso. Yo he visto eso. Yo lo he visto. Más de alguno de mis hijos ha atrapado alguna serpiente en la playa. En fin. Cuando los naturales vieron, hermano, examine esto. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no lo dejó vivir, no lo deja vivir. Mira el juicio. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, ¿qué pasó? Cambiaron de opinión. Cambiaron de padecer y dijeron que de homicida pasó a ser un Dios. Hermano, esto es súper interesante porque nos habla de un ordenamiento de ciertas cosas en los procesos que hoy día podemos calificar como la pandemia que está pasando. La pandemia hoy día, hermanos, está atacando a las personas que tienen su habitación en el mar o que por algún otro motivo van a dar a ese lugar espiritual o esa atmósfera. Y es muy interesante, ¿sabes? Porque Pablo venía saliendo. Pero tenemos que pensar que Pablo es un enviado y está en un tiempo distinto. Por lo tanto, el Señor lo iba a sacar de ese mar y lo pone en tierra. Puesto en tierra, él empieza a ayudar a encender un fuego. Y se le prende, ¿qué cosa? La serpiente. La serpiente no es una víbora cualquiera, hermanos. Estamos hablando de una entidad espiritual. ¿Cómo, hermano Fernando? Todo lo espiritualiza. No.
Revise lo que está pasando. Si nosotros miramos, la serpiente aquí, o esta víbora, se le prendió de la mano. ¿Y qué pasó aquí? Pasa algo muy interesante. Inmediatamente la gente ve, y tenemos que entender cómo opera la serpiente. La serpiente, hermanos, crea atmósferas. ¿Cómo? Crea atmósferas, hermano. Tenemos a Pablo alimentando el fuego, y en eso se le colgó la culebra o la serpiente. Inmediatamente la gente, ese homicida, inmediatamente se levanta. Esta operación la vemos en todo lugar. Es como la serpiente se mueve en medio de nosotros a través de su siseo. Entonces lo primero genera un nivel de revuelo si nadie conocía a Pablo. Y la gente dice, mira qué interesante, este tipo tiene que ser un homicida. O sea, en él operan cosas de sangre. La gente empezó. ¿Por qué un homicida trae consigo las manos llenas de sangre? Entonces luego dicen, ¿cierto? Esperaban en ese momento y dicen, este salió del mar, escapó del mar, pero ahora aquí en tierra el juicio viene contra él. Y todo esperando que pasara esto, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque Pablo conoce bien la maquinación. Pablo conoce la maquinación del enemigo. Él tiene señorío. Una persona que se ubica en la estación apostólica empieza a tener señorío sobre las cosas. Empieza a entender la maquinación que se mueve detrás de algo. Y empieza a ordenar las cosas. ¿Y cómo ordenar las cosas? Es muy interesante. Pesca la serpiente y la tira al fuego. Esa es la forma de resolver. Nunca se meta en un cagüín. Nunca se meta en una situación de murmuración para tratar de arreglarla. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque la serpiente ocupa el siseo. ¿Cuál es la conformación de lo que nosotros entendemos como un siseo? El siseo es una desaprobación, pero que no solamente está ligado a escuchar. Captura los 5 sentidos. ¿Cómo? Captura los 5 sentidos. El oído, la visión, el olfato, el tacto, el gusto. ¿Cómo? Sí. Y es muy interesante, porque lo primero que hace es entender cómo procede alguien que es enviado y que está en una estación de gobierno. Simplemente no se preocupa de lo que están hablando. Él resuelve, pesca la culebra al fuego. ¿Por qué? Y entienda esto, y hoy día lo vamos a entender. Porque el fuego de Dios estaba en él. Y él sabe cómo hay que resolver cuando una serpiente está operando en un lugar. Él tiene que decretar el fuego del Señor sobre la situación. ¿Cuál es el cuidado? De que no tenga alcance en su vida. Y lo que estas personas, luego de esto, cuando él suelta la serpiente y la tira al fuego, cambia la atmósfera. Y cambia el parecer. La serpiente trae confusión, desorden, juicio, enemistad. Lo vamos a ver. Pero lo que pasa acá es eso. Entonces es interesante porque este Pablito suelta la serpiente y para las personas le cambió el parecer. Y empezaron a dar gloria a Dios. Pensaron que él era era mentira. Dios estaba dentro de él. La gloria del Señor estaba dentro de él. ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice, no os acordáis que dioses sois? Y nosotros ya nos creemos dioses. No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros vamos ordenadamente en Cristo, estamos en Él, nos sujetamos a su palabra, estamos en esa posición de gloria,
de humillación, de mansedumbre, entonces empieza a aparecer el hombre espiritual y empieza a establecerse sobre todo lugar donde pisan sus pies. Y la visión de Pablo era entregarse, ir a ofrecerse en sacrificio santo, agradable al Señor. Esa era su meta. Y esto es lo que está pasando aquí. Ahora, si nosotros miramos esto, el Señor también le mostró a Pablo no solamente la maquinación, sino que conocía la sentencia que tenía la serpiente. Y en este tiempo, hermanos, debemos ser entendidos en cómo se mueven las cosas, para poder actuar con un juicio cabal, sin equivocarnos. Entender qué está moviéndose. Otro siervo de Dios que entendía muy bien esta maquinación y que podía discernirla era Juan el Bautista. Y él logra tomar y definir y entender cómo una generación de víboras se estaba manifestando en ese tiempo. Juan puede dar testimonio en medio de su bautismo. ¿Por qué? Porque Juan era un ser de fuego. Por lo tanto, él discernía las entidades espirituales que se movían en ese lugar. Y en ese momento venían todo tipo de gente y vemos a los fariseos venir. Y él dice: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero vamos a ver un pasaje, hermanos, que nos va a hablar un poquito más del corazón de la serpiente. Busque por favor Mateo 12:35. Mateo 12:35. 34, por favor. Amén. Dice Mateo 12:34: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, guarde eso, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de todas las palabras, ociosas que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No está hablando que la condenación es por el pecado aquí. Aquí son las palabras las que enjuician a alguien. Y la pregunta entonces es: ¿qué significa la palabra malo? Y malo aquí, hermanos, es dañino, enfermo, afanoso, fatigado. Ay, que sabe que no me he andado medio complicado. De la mitad de la semana que tengo tomado todo este lado. ¿Ha escuchado? ¿Cómo está? Bien, pero ya se me va a pasar. Toda palabra enferma, toda degeneración de la virtud, palabra de culpabilidad. ¿Se ha sentido culpable? ¿Qué pasa cuando tú te sientes culpable? ¿Cómo andas? Bajado completo, pero completo. Finalmente, la acepción de malo es diablo. De una. Ahí no es enfermedad, no, es diablo con todo, con todas sus letras. Entonces, revisemos esto de nuevo.
Mire qué interesante. Dice, vamos a tomarlo de acá. $33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo, o el árbol enfermo. Cámbiale la letra que usted quiera. O el árbol fatigado y su fruto malo, porque por el fruto se conoce. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo enfermo? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo dañino? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo alguien culpable? ¿Cómo podéis hablar algo bueno si eres diablo? ¿Cómo podéis hablar algo bueno si tu corazón está fatigado, cabro? ¿Cómo podéis hablar algo bueno si estáis afanado? Párate, chántate. Todas esas palabras. Entonces lo que se tiene que tratar, ¿qué es? El corazón. El corazón. Y luego termina diciendo, porque por tus palabras serás justificado. Lo que está buscando el Señor, tratando, identificando una generación de víboras, es tratando de establecer que en Él hay una renovación de la mente y del corazón. Y cuando nosotros empezamos a caminar en Él, la verdad viene a hacerse vida en nosotros. Y cuando nosotros empezamos a crecer y a creer en esa verdad, empezamos a crecer y la declaración que tenemos tiene un resultado. Por eso que Pablo operó. ¿Por qué? Porque la palabra operaba en él. Entonces, simplemente actúa. 2 tiempos, fuego. Pero el punto es que hay que sanar el corazón. Es el corazón el malo. ¿Se entiende? Es muy interesante esto, porque nos va a dar luces de las cosas que tenemos que empezar a investigar. Mire, Pablo no solamente sabía la maquinación, él conocía la sentencia. Génesis 3:4, la sentencia a la serpiente. Este pasaje lo hemos leído muchas veces. Es muy interesante el 3:4 porque nos va a empezar a orientar de la operación. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Qué está pasando acá? La serpiente contraviniendo una orden. ¿Cuál era la orden? No comáis. De este pasaje se desprende el libre albedrío, o tiene un asidero en este pasaje, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar que está diciendo que la serpiente dijo, y ese siseo es un siseo engañoso, es un siseo mentiroso, y le dice: serán abiertos vuestros ojos, serán abiertos vuestros sentidos, serán abiertos vuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Gusto, olfato, vista, tacto. Me faltó olfato, me parece que me faltó. Sí, puede ser. Entonces, él dice que van a ser abiertos, sabiendo el bien y el mal. Y mire lo que pasa acá. Estos sentidos espirituales, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y aquí empezamos con un problema. Era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y sabe que yo hice un ejercicio súper simple. Imaginen, usted, hermano, desde su casa, los que vemos aquí desde su asiento, imagínese que toma un limón. Imagínelo. Imagínelo. ¿Lo está imaginando? Ahora, pártalo. Tiene sal al ladito. A los que no les gusta el limón, imagínese que tiene un pastel chocolate, crema, y se lo pasan en la mano.
¿qué es lo primero que uno hace? Se llena de saliva. Lo acercas. ¿Usted huele la fruta? Usted lo primero que hace es tocarla. Tacto. Se la lleva acá. Entra inmediatamente la vista, el olfato, el gusto. ¡Al tiro! ¡Al tiro! Entonces, esto es lo que está pasando. Lo que ve es que se están activando en medio de una simple acción. Sentidos espirituales. Vamos de nuevo acá. ¿Qué pasó con Pablo? Naufragio. Hay un fuego. La gente inmediatamente ve una situación, ¿cierto? Se le cuelga a la serpiente. Inmediatamente la gente vio la serpiente y se abren los sentidos. Inmediatamente. Y es un engaño. Pero se abren y empiezan los juicios. Ah, te pasó. ¿Se ha dado cuenta que nos pasa eso? Sí, esto nos pasa todos los días. Entonces el hermano, qué sé yo, a ver un ejemplo, a ver. La jefa. Ya, un ejemplo. El otro día. La pastora llegó con la guata muy complicada. Entonces, inmediatamente tú te empiezas a hacer imágenes. Ah, jefa, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Comiste mucho de esto? Jefa, te he dicho. Y la mamá le dice, jefa, pero te he dicho que no, te escondí los chocolates. ¿Cierto? Y tratamos de. Y en el fondo eran percepciones que eran erradas, totalmente equivocadas. Esta vez. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Por una cuestión muy simple. Porque la jefa lo que hizo fue tomar una pastillita para dormir y esa pastillita para dormir era nociva para el estómago. Y usted sopla a la pastora y se enferma. Entonces, ¿qué pasó? La pastilla se le complicó y fue tan severo que le produjo sangramiento. Imagínese el nivel. ¿Se da cuenta? Pero nosotros ya teníamos toda una maquinaria armada en relación a cómo percibíamos la situación. Es exactamente lo que pasa acá en el Edén. Estas situaciones son cotidianas. No hay que meterse tan a fondo para darse cuenta que estas realidades siempre están cohabitando con nosotros. Entonces, miren lo que pasó acá. Y esto es muy interesante en relación, porque nosotros hablamos de este tiempo de la reunión, del estar juntos, pero no el estar juntos. El reunirse tiene que ver con establecerse en un punto de encuentro espiritual con el Señor como centro de todas las cosas y nosotros alrededor de Él, ¿sí o no? Eso es cierto. Miren lo que pasa acá. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si tú buscas el original, no dice eso. No, y eso fue lo que me dejó más maravillado. La escritura dice, tomó, comió y se reunió. Tomó, comió y se reunió junto con su esposo. ¿Cuál era el centro? ¿Entendió? No es que llegó y se lo comió. Hay una acción espiritual. Hay una reunión espiritual. El punto es quién es el centro. Por eso es que entendemos que el siseo de la serpiente trae perturbación. Y en vez que se le abren los sentidos espirituales, ¿qué termina pasando? Turbados. ¿A qué punto el nivel de turbación? ¿A qué punto? Al punto que la Escritura dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, se turbaron, perdieron la noción de la gloria, perdieron la posición en que estaban de gloria. Y no solo eso, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas, se ponen a hacer una obra.
Y se hicieron delantales, oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y la pregunta es esta: ¿tú te has dado cuenta que de repente el Señor reúne a los que tienen su frecuencia? El que tú camines con alguien tiene que ver con la frecuencia con que tú te mueves y con que esa persona se mueve o otros se mueven. Porque el hombre tiene formas y elementos que no están dentro de nuestra naturaleza o de nuestra naturalidad. Aquí lo que pasa es que pierde posición, porque el Señor ya desconoce la frecuencia en que se relacionan. ¿Cómo tú te das cuenta de que tu amigo, de que tu hermano está en otra frecuencia? ¿Cómo te das cuenta? ¿Ya? ¿Por qué? Cuando está enamorado, dice un hermano por acá que no va a amar su nombre. Se aleja de otros, ¿cierto? Si hay una relación de hermanos, de amistad, ¿cómo te das cuenta que cambió la frecuencia o que pasó algo? Lo percibes aquí en la guatita. Estás en la mañana bañándote. Y ojo, no es un dolor de indigestión, entiéndase, no es estomacal en sí. Es un dolor que no sé cómo describirlo, hermano. Es una cosa como que se te quita la fuerza y te empiezas a afligir. Y si tu sentido espiritual es tan vivito, te va a mostrar. Si están medio desalineados, no hay a entender. O si no has sido ejercitado en eso, solamente vas a decir: estoy afligido, pero no sabes por qué. Pero de repente el Señor está en eso, qué sé yo, y te manda y te dice, y te pone la persona, y tú guardas eso, te vas a vestir, guardando en silencio, en tranquilidad, y te viene una palabra por acá, que a lo mejor lo dijo hasta el tipo de las noticias, pero te caló. Esto es esto. Eso se llama percepción. Si estamos alineados, puede que entendamos lo que Dios nos está hablando. Si estamos desalineados, podemos dejar la escoba, hermano. ¿Se entiende? Porque la percepción se recibe en el estómago. Y mire lo que sigue pasando. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve... ¿Qué pasó? ¿Usted sabía que el miedo tiene una frecuencia? ¿Sabía usted que el miedo tiene una frecuencia? Esa frecuencia, por ejemplo, en una película de terror, cuando te ponen la música, te empieza a dar un poco de miedo y a la vez te empieza a dar frío. ¿Y has visto al chavo? Cuando le empiezan a contar una historia, al Chavo del 8, empiezan a contar la historia y empieza a tiritar. Y ya cuando el reventón del miedo, ¿entiende? Eso pasa. Yo tengo otra frecuencia acá, no sé si será la misma, pero la frecuencia del temor es 0,2 Hz. Ahí está, a 2,2 Hz. ¿Oh? ¿Qué? Sí. Si ellos estaban en un ambiente de gloria, y entienda esto, hermanos, en la presencia de Dios, cuando nosotros hablamos de serafines y de querubines, que son los que están en la presencia de Dios, un serafín arde. ¿Has visto la frecuencia del fuego? ¿Entiende? Aquí no hay frecuencia, se pierde la frecuencia. Hace como 2 años atrás, o tal vez 3 años atrás debe ser, que nosotros hablamos de que el corazón emite señales eléctricas. Y me acuerdo que en esa oportunidad hablamos de un equipo que se llama un aparato de resonancia magnética funcional,
¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando una persona emite una emoción, se hizo un estudio y quien también investigó este tema es el genetista Bruce Lipton. Cuando una persona emite una emoción sin hablar, todo su organismo, sus pulsaciones del corazón, su presión sanguínea, emiten una cantidad de electricidad, por decirlo de alguna manera. Electricidad se llama, ¿cierto? Esas ondas electromagnéticas. Entonces, las personas se conectaban porque estaban en la misma frecuencia, es decir, lo que emitían desde sus emociones era lo mismo que otras, aunque no se hablen. Entonces, ¿cómo se hacen? Se ponen esos como del electrocardiograma, que te ponen las cositas, y catéter se llama, y se mide en una máquina esa frecuencia. Y ahora, otro estudio que no es de Lipton, sino que es de otros médicos, lo que hicieron fue poner ese equipo en una persona y ponerlo en el receptor, el transmisor y el receptor, y lo hicieron sin que la persona hable. Por ejemplo, le decían, emite amor, suelta amor hacia la otra persona. Y había una cosa súper particular, porque cuando le enviaban amor a la otra persona, sin hablar, la visión captaba exactamente a la misma velocidad la frecuencia que se captaba en las entrañas. Acá es donde se recibe. Y esas frecuencias son más altas. Pero cuando habían otras frecuencias, como las frecuencias de temor que usted hablaba, que son más bajas, también se recepcionaba acá, y lo primero que lo recepcionaba era la vista, aunque no se estaban hablando. ¿Cómo lo hacían cuando no se estaban mirando y ponen a una persona en una distancia? No me acuerdo si eran... los kilómetros no me acuerdo, porque esto es de hace, como digo, 3 años atrás, del estudio de Lipton, y en este otro estudio no aparece eso. El estado emocional de una persona se podía percibir aquí en las entrañas sin que se estén mirando. Entonces, lo que está hablando el pastor Fernando acerca de esa frecuencia no tiene que ver con nueva era o con algo esotérico, sino que usted solamente piense o recuerde esto por un minuto. Cuando usted tiene susto, ¿se da cuenta que su corazón late más rápido? Como que le cuesta más respirar. Algunos cuando se asustan les sube la presión, se le ponen los ojitos rojos. Esas son las frecuencias eléctricas que emite nuestro ser y que se pueden medir a través de este equipo. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? El hombre perdió su frecuencia, perdió la frecuencia, perdió la posición espiritual. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que cuando usted está en un tiempo de adoración y el Señor le empieza a mostrar cosas y la presencia de Dios lo empieza a rodear, usted empieza a caminar más rápido. ¿Le ha pasado eso? Empieza como en una cosa como de... Te empiezas a empoderar. ¿Por qué? Porque tu frecuencia cambia. Tu frecuencia espiritual se empieza a alterar. ¿Alterar en qué sentido? Porque cobras y empiezas a tomar el lugar y la identidad que te vio nacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Adán y Eva perdieron la frecuencia. Entonces, mire qué interesante, porque ellos dicen, oí tu voz. ¿Por qué tienen miedo? Porque ya habían escuchado otra voz. ¿Amén? ¿Se entiende hasta acá? Mire lo que pasa. El hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La que pusiste junto a mí y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, y aquí hay un punto muy importante para entender la sentencia. Por cuanto esto hiciste, serpiente, cuya raíz es Nahash. Entonces le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás. Dos cosas: sobre tu pecho andarás y vas a comer polvo todos los días de tu vida. La palabra pecho. Entonces nosotros decimos, perfecto, entonces el animalito antes tenía patita. No sé si tenía patita o no. El punto es que lo que está diciendo aquí es: sobre tu pecho andarás. La palabra pecho viene de una raíz llamada gajón, y que quiere decir abdomen, vientre. Vientre, ¿dónde reciben la frecuencia? En el vientre. Fuente del feto. Upa. ¿Por qué Elizabeth y Zacarías no? Porque estaba mudo. Ojo, estaba mudo. Ojo. ¿Por qué Elizabeth se lleva a Juan el Bautista a criarlo en la montaña? Para sacarlo de la frecuencia de su esposo. Para sacarlo de la frecuencia de los lugares. Porque este niño estaba profetizado. Tenía que irse a un lugar alto, un lugar de gloria, un lugar de exaltación. Porque un profeta es sumamente perceptivo a los ambientes espirituales. Tenía que cuidar el gajón. ¿Por qué? Porque hay una sentencia: sobre tu pecho andarás. Andarás sobre el corazón. Tendrás señorío sobre esta área. Entonces lo que está diciendo es que la iglesia tiene que tomar una posición de cuidado. Porque el daño viene desde el vientre. La acción de la serpiente y el siseo de la serpiente está en las aguas. ¿Por qué? Porque gajón es vientre, fuente de vida. Y viene de otra raíz que es gijak, que significa borbotear como agua. Cuando un feto está dentro, recibe una información, recibe palabras, pero también recibe siseos. ¿Entiende? Emociones. ¿Qué es una crisis de pánico? Una crisis de pánico es un siseo que se levantó en un momento y que se activó en un momento de la vida. Porque se gatilló la sensación que estaba acá. ¿Entienden lo que está pasando acá? Entonces, entender el siseo, hermanos, es darnos cuenta que el enemigo tiene una suerte de señorío sobre las personas que están bajo. Las almas están en una actitud o en una posición de caída. Y los sentidos están turbados. Ojo. ¿Se entiende? Una persona que está desanimada, ¿dónde se le nota? Arrastra los pies. Muy bien, muy bien. Los perceptivos, los que tienen percepción, agachan la cabeza. Tú los miras y su rostro se desencaja. Se caen los hombros. ¿Por qué? Porque están espiritualmente cargados. ¿Entiende? Entonces lo que está pasando acá es eso. Eso es Gajonan. Esta sentencia es: sobre tu pecho andarás. Y mire qué fuerte esto. Porque Gajón son palabras asociadas. Viene de Gijón. ¿Qué es Gijón? Gijón es un río de Edén. Sobre tu pecho andarás. La serpiente. Andarás. Nosotros lo tomamos natural. Vas a andar así, arrastrado. No. Está hablando algo mucho más potente. Sobre tu pecho andarás. Sobre tu corazón andarás. La serpiente se mueve ahí, sobre áreas del corazón. Sobre el vientre, sobre las aguas del vientre, sobre el río, que en esta posición es Gijón. Gijón regaba Egipto.
Gijón es un río, pero es un vientre. Por eso que Faraón, ¿qué hacía? Salía a orilla del río, se masturbaba e inseminaba ¿qué? Gijón, el vientre. ¿Qué? Eso. ¿Te das cuenta? Este río pasa por Cus, que significa negro. Entonces, mira los elementos, hermano. Los elementos es, anda sobre el garjón, ¿cierto? Sobre el corazón, sobre el vientre, ¿cierto? Y en esa posición, sobre las áreas negras. ¿Se entiende? Venga el Señor y establezca la redención y se manifieste su redención, porque por estos procesos tenemos consecuencias después. Ahora, esta situación, ¿cierto? Por eso la Escritura dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la pregunta es, ¿quién conoce el corazón? El Espíritu de Dios. Escudriña lo profundo. Mira esta otra. Satanás siempre ha sido un falsificador por excelencia. Siempre. Date cuenta, la serpiente se mueve y ya sabemos que es un espíritu. Es una entidad espiritual. Y como espíritu se mueve sobre el gajón, ¿cierto? Sobre el corazón, sobre las aguas del corazón, sobre las aguas negras del corazón. ¿Estamos? De la misma manera como el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. ¿Se entiende? Hay una falsificación de un diseño. Entonces aquí ya no estamos hablando de un tema de que la serpiente es solamente un tema de murmuración. Tiene que ver con la creación que está dentro, con lo que el Señor empieza a crear dentro de nosotros. Por eso el salmista decía, crea en mí un corazón nuevo. La palabra serpiente tiene un trasfondo y tiene algunas acciones como el de pronosticar, adivinar. Y adivina a través de su siseo. Este siseo es tan, disculpe la palabra que voy a usar, el siseo de esta entidad es tan desgraciado porque literalmente es susurrar un conjuro mágico. El siseo hace eso, suelta un conjuro mágico. La gente no se da cuenta y queda sujeto a un... Por eso antes dijimos que una situación de murmuración, tú no tienes que ir a arreglarla. ¿Qué dijiste? Que no dijiste que esto... A ver, ven. ¿Qué fue lo que dijiste? Que no. Hermano, eso es un enredo. Ahí hay una pata de gallo. Eso no se arregla. Solamente se decreta fuego. Se establece el fuego de Dios. Y esto es tan fuerte, ¿sabes por qué? Porque si el Señor y en ti está operando el fuego de Dios, vas a tener el discernimiento para entender qué pasó. Y te va a traer el discernimiento claro para establecer el juicio sobre las cosas, el correcto. Sin ser, ¿cierto? Confundido. Sigamos. Hay una sentencia de enemistad. Vamos más abajo. Verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces tenemos una doble enemistad o una enemistad que abarca dos áreas
sumamente importante. Primero con la persona. La mujer, ella misma va a tener enemistad contra la serpiente. Va a haber una pugna constante. Por lo tanto, la iglesia va a tener una pugna constante contra la serpiente. Lo dice la Escritura. Y aquí entramos en un punto. Nosotros entendemos que la iglesia pasa por dos fases. El tiempo profético, que representa una mujer, y el tiempo apostólico, que representa un hombre. Cuando la iglesia está en la posición profética, las culebras andan a la orden del día. Es verdad. Es verdad. Es propio del tiempo. Pero cuando tú empiezas a transicionar, la culebra empieza a moverse más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Porque cuando llega el tiempo apostólico, donde la iglesia se empodera, empieza a subir, se establece en el fuego, entonces la serpiente no puede ni sisear, porque la esposa conoce la voz del amado y sabe que es su amado el que está hablando. ¿Entiende? ¿Entiende? Entonces, la primera es entonces una situación de enemistad. Pero la segunda me gusta, la encuentro entretenida, porque nos va a hacer sentido para lo que vamos a hablar ahora. Dice la Escritura que le herirá en la cabeza. ¡Wow! Y ahí estamos todos, ¿cierto? Vamos a pisar la serpiente. ¿Se acuerdan del retiro ese? La hermana Jimena se acuerda del retiro. El retiro de venciendo a la serpiente. Venciendo a la serpiente. La hermana Jimena entiende la broma. El punto es, tú le herirás en la cabeza, ella te herirá, ¿dónde? En el calcañar. Pero la palabra que usa para calcañar es tomado del talón, pero ocupa otra palabra que la encontré espectacular, hermano. La herida al calcañar te hace circunvalar. ¿Qué es circunvalar? 1980. ¿Se acuerdan de la micro Américo Vespucio 02? Se daba la vuelta, los choferes llegaban a caer mareados, hermano. Se daban la vuelta por todo Santiago. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Te gustaría una pega así? Que te hace dar vuelta, 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 vuelta. El talón, la herida del talón te hace darte vuelta. ¿Quién se dio vuelta? ¿Cuántos años? 40 años. Por la herida del talón. Amén. Estamos hasta acá. Avanzamos un poco más. Entonces, ¿cómo funciona la serpiente? La serpiente funciona por el siseo. Ese susurro suelta un conjuro mágico. Amén. Hay algo tan hermoso, porque el Señor estableció la victoria desde el principio, hermano. Esto es hermoso. Busque por favor Éxodo 4:2. Veamos el caso de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Moisés tuvo una experiencia con serpiente? Por supuesto. Se metió con la crema de la serpiente, por hermano. Faraón. El pelado, que significa sin cobertura. Los faraones eran pelados, porque faraón significa sin cobertura. Sin cobertura. Y en el casco justamente tiene la forma de la serpiente, porque es la operación de la serpiente. Por eso que entiendes cuál era la relación entre el cajón, que lo hablamos recién, y Faraón. Faraón lo insemina el vientre. Amén. Avancemos. Y ahí entiendes por qué mandaban a matar a los hijos de Israel. ¿Por qué los tiraban dónde?
Ahí entienden mucho mejor la operación de la serpiente. Mira lo que pasa acá. Éxodo 4:2. Es hermoso este pasaje, hermano. Éxodo 4:2 dice lo siguiente. Tenemos un Moisés que entre que quiere y que no quiere. ¿Por qué? Porque el Moisés tuvo que enfrentar 40 años a un desierto complicado, complejo. Y en este momento, en este pasaje, él dice lo siguiente, ¿cierto? El 4:1, empecemos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿qué cosa iban a decir? ¿No te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él responde: una vara. El Señor le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Perfecto. Descríbame la situación. Pastora, conforme a lo que yo leí, no le metan ni le saquen. ¿Qué pasó aquí? Muy simple. Él salió arrancando de la serpiente. O sea, no la confrontó, no hizo nada. La que seguía era, o sea, la serpiente la llevaba, por decirlo. Ella tenía el control de la situación y Moisés era víctima de la serpiente. ¿Cierto? ¿Le calza o no? Eso dice. Si usted empieza a examinar este pasaje, hermano, yo me sorprendí. Me sorprendí porque lo que dice la palabra es, estoy parafraseando, hermano. Si usted quiere, búsquelo, métaselo a los strong y a las raíces. Pero no es porque vea una raíz, hermano, es porque realmente lo que está diciendo es otra cosa. Echa en tierra la vara y se hizo una serpiente. Y luego lo que quiere decir, estoy parafraseando para no citar todos los strong que están ahí, dice que esa serpiente revoloteaba, que cuando la echó en tierra la puso sobre una bandera. Y lo que dice es que esa serpiente brillaba como un rayo. Muéstrale esta señal, le dice. Muéstrale esta señal. ¿Qué tienes? ¿Una vara? Echa la vara en tierra. Levanta la serpiente, le dijo. Le dijo: ponla en un asta, ponla en alto. Y la serpiente va a brillar, la serpiente va a resplandecer. Es la misma figura que aparece tiempo después, cuando el pueblo empieza a murmurar. Y el Señor le dice: constrúyete un asta. Es exactamente la misma figura. Constrúyete un asta en alto, para que la gente, cuando vea a la serpiente, si hubiere pecado, si pecó, sean sanados. Exactamente la misma figura. El Señor levantando la serpiente. ¿Qué serpiente? Jesucristo. El fuego de Dios. El fuego de Dios levantando esa figura. Y el Señor le mostró dos figuras para que le creyeran. Y la siguiente figura, y uno dice: ¿pero por qué esta figura? Mi hijo el otro día cuando predicaba y decía: pero ¿saben que no entiendo por qué? Si Faraón soltó un decreto, morirán encerrados en el desierto. El Señor muestra una segunda señal. La primera era la serpiente, la serpiente alada o el seraf, que es una serpiente ardiente, que es la figura del serafín, la figura del hombre celestial, la figura de Cristo ardiendo como llama de fuego, ¿cierto? Sus ojos como llama de fuego, examinándolo todo, enjuiciando todas las situaciones. Pero aquí lo que pasa es lo siguiente: viene la segunda señal. Verso 6. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Segunda señal.
La primera, la serpiente. La segunda, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. ¿Y qué pasó? Cuando la sacó, estaba leprosa. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Verso 8. Si aconteciere que no te creyeren, si aconteciere que hubiere incredulidad, si aconteciere que hubiere infidelidad, ni obedecieren a la voz de la primera señal. Yo te pregunto, ¿el pueblo obedeció a la primera señal? El pueblo murió y el pueblo se salvó. Entonces te creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. ¿Sabes qué? La segunda señal, en donde él tenía que meter la mano en su pecho y salía leprosa. Yo te pregunto a ti, ¿en qué momento entró la lepra en Israel? Cuando Israel murmuró. Cuando Israel murmuró, se cumple esta señal. Esta segunda señal. Para un tiempo de salida. Para ser librado de la influencia de la serpiente. Primero, levanta al hijo, levántalo, ponlo en alto, fija tu vista. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, ¿cierto? Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que el Señor quiere es establecer la señal de Cristo para que nosotros pongamos nuestros ojos y fijemos nuestros ojos en Él. Y esa forma y esa influencia empiece a perder autoridad en la casa. Un día mi hijo me dijo, ¿cómo uno entiende que llegó de la transición? Muy simple y muy difícil a la vez. La serpiente ya no puede hacer nada contigo. Y eso tiene que ver con que la vida de la persona está bajo autoridad, está en el lugar correcto y está bajo el precepto de, eso se llama del mandato del Señor. Es tratado el corazón y se está empezando a ejercitar la mente. Por eso este proceso del hombre del cántaro, el hombre del cántaro toma el cántaro y lo sube y lo pone en el hombro en una posición de gobierno. Las aguas, el cántaro, que es el estómago, que es el vientre, que son las aguas del vientre, han sido sanadas, han sido levantadas, están en un proceso de edificación, de edificar al hombre celestial y de ponerse en una posición de gobierno. A Él sigan, pero para eso tienen que ser tratadas las aguas, el gajón de nuestra vida. Avanzar en estos procesos de gloria tiene que ver con una lucha constante contra la serpiente. Primera de Timoteo 6:3. No sé si lo puede leer, jefa, si lo tiene ahí. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Se da cuenta? ¿De dónde parte esto? Si alguno enseña otra cosa, concerniente a la piedad, aquí tenemos a la serpiente metiéndose en la doctrina, ¿o no? La serpiente metiéndose en la doctrina. Está envanecido si no sigue la doctrina que es conforme a la piedad. Y la piedad tiene que ver con la renuncia de Cristo. Está envanecido, nada sabe, delira, se volvió loco, se trastornó, se turbó, se confundió acerca de cuestiones y contienda. Empieza la contienda, no, qué sé yo. Porque este tipo de cosas levantan contiendas en medio de la congregación, en medio de la iglesia del Señor, las levantan. Contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, y ahí parte toda una saga. Pleito, blasfemia, mala sospecha. No, si mira, yo creo que la cuestión que dobló, que no dobló en la esquina, que se metió por aquí. ¿Entiende? Es que el punto central es que el Señor quiere establecernos en su verdad operando aquí en el corazón, para que luego haya una confesión. La verdad operando en el corazón, la verdad de Dios. ¿Cómo está hoy día? Estoy en el Señor, aprendiendo de Él. El Señor me está enseñando en este tiempo. ¿Cómo está? Más o menos, no más. ¿Entiende? No tiene que ver solo con la murmuración, tiene que ver con las formas aprendidas que están operando dentro de nosotros. Seguimos. ¿Están muy cansados? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Amén. Éxodo 14:3. Éxodo 14:3. Parto del verso 2. Di a los hijos de Israel que den vuelta y que acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Es un lugar terrible, hermano. Terrible. Es un desfiladero, es un lugar abismal, es un lugar de destrucción. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El desierto les ha cerrado la boca. Creí, por lo tanto, hablé. Y ahí tú puedes entender por qué cuando el Señor se enfrenta a Moisés, le dice: pero si yo no sé hablar, yo soy Espera. Lo que pasa, tartamudeaba. ¿Por qué? Porque el desierto es una atmósfera que te lleva a secar todo, y a dejar a las personas sin habla. La palabra para desierto tiene que ver con pasto, pero que tiene que ver con habla, con dabar. Faraón estableciendo un decreto, pero por otro lado el Señor estableciendo el mejor de los decretos, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Constantemente el decreto de la libertad siempre se va a levantar más en alto. La serpiente ardiente, la gloria de Dios se va a levantar más en alto. El Señor quiere enfocarnos en este tiempo, enfocarnos. El otro día le decía a una hermana: enfócate. Mira lo que el Señor te dio esto, te dio esto otro, tienes la posibilidad de hacer esto ahora. ¿Por qué estás así? Yo estaría feliz. Tengo beca, tengo todo lo que necesito para este tiempo. Me provisionó el Señor. ¿Qué estás viendo? Enfócate, hermano, hay que enfocar la mirada. Números 21:5.
que es el pasaje que ya vimos. Solo para repasarlo y dar un par de ejemplos, hermano. 21:5, Números 21:5. Ya lo conversamos. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, ¿va? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Y tú conoces qué pasó aquí. Se estableció una estrategia y se levanta la serpiente ardiente en el desierto, la misma que ya hablamos, que se había levantado ya antes de que fuera a pelear, ¿cierto? A que fuera a confrontar Moisés a Faraón, y lo confronta, y los hechiceros soltaron serpientes. Y mira qué lindo, porque el Saraf de Dios se tragó a esas serpientes, se las tragó. Porque cuando la gloria de Dios se levanta en un lugar, hermano, la sabiduría del Señor, porque la serpiente también es tipo de una sabiduría y de una astucia. Tú eres lleno del conocimiento, de ciencia, de inteligencia, de gloria, de sabiduría de Dios. ¿Qué pasa? Lo que hace la serpiente con su siseo te lleva a una atmósfera de desierto, y lo que quiere es cerrar tu dabar, cerrarlo. Y esto, hermano, es tan fuerte porque esto, como dice la psicología, somatiza. Esto somatiza. Es necesario sanar la mordedura para poder llegar a Obot, para poder llegar a un recipiente limpio y a aguas que empiezan a borbotear de nuevo y empiezan a generar tiempos nuevos en nuestra vida. Los miedos, aguas de miedo, aguas de temor, aguas de terror, aguas de fastidio, aguas de amargura, aguas de tristeza, aguas de fracaso. ¿Conoces esas aguas? Que sean limpiadas, que sean sacadas. No soy fácil de habla, decía Moisés. Y el Señor lo lleva 40 años. 40 años. Hasta que le empezó a mostrar algo, el fuego. Se encontró con la experiencia del fuego y pudo avanzar. Hay que sacar el decreto de Faraón, hermano, en la casa. Ese espíritu de la serpiente que te quiere dejar mudo. 2 ejemplos de esto, Nuevo Testamento. Marcos 9:14 y Marcos 7:32. Y terminamos. Marcos 9:14. Donde hay una disputa está metida la serpiente. Y acá tenemos eso. ¿Qué lo puede leer? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Sí? Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño.
Muchas veces le echan el fuego y le echan el agua para matarle. Wow. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada pueden salir, sino con oración y ayuno. Amén. ¿Usted puede entender al principio qué fue la cuestión que disputaban? ¿Le echó un vistazo? ¿Cuál era la disputa? Yo a este texto le pondría este título: a río revuelto, ganancia de pescadores. Se metió entre medio el tipo. Tengo amigo enfermo. Había una convulsión. La convulsión es propia de la acción de la serpiente. En esa atmósfera traen a ese enfermo. Porque la convulsión, la discusión, genera esa atmósfera. 4 puntos importantes que tiene una persona que tiene un espíritu de mudez. 1. Es sacudido. Esto tiene que ver con convulsionar. Es una persona que está despedazada en fragmentos diminutos del alma. Mudez. Heridas, distintas heridas del alma que no han sido sanadas desde la niñez. Amén. Amén. ¿Estás sano? Sí, estoy sanito. Si yo me tomé todos los cursos, sanidad 1, sanidad 2, práctica de sanidad 1, práctica de sanidad 2, examen oral de sanidad 1, examen oral de sanidad 2. Una cosa es que tome el curso. Y disculpe, puedo herir susceptibilidades. ¿Usted ha visto las personas que van como oidores? Y yo entiendo la figura. Hay personas que tienen un asunto con dar exámenes y está muy bien. Pero cuidado con ir como oidor. Pero para no cruzar la línea. Porque estos cursos te llevan a cruzar la línea. Tienes que cruzar la línea. Te tienes que tirar al agua. Tienes que decir lo que pasó. Tienes que soltar lo que hay. Pero si vas como oidor, no te va a servir de nada. Convulsionar, porque hay trozos del alma que están repartidos. Eso es sacudir. Eso es sacudir. En esas áreas vacías y desordenadas hay una operación espiritual. Luego, esta parte me gusta, hermano. Echa espumarajo. Yo digo, Señor, ¿tendré epilepsia? Dije un día. Porque, hermano, yo cuando hablo, se me sale, pierdo como 4 litros de... El otro día la pastora me prestó para testificar, para declarar algunas cosas asustables. Hermano, parece un insulto, se la devolví toda escupida. Pero aquí la palabra espumarajo, hermano, es muy interesante. Literalmente es epilepsia. Pero, hermano, no ve al cabro revolcándose. Vamos a ver la herida emocional que hay detrás de una epilepsia.
Y detrás de una epilepsia, la herida es esto. Necesito decir algo. Hay algo que mi alma la impactó y no puedo decirlo. Por temor a esto, por temor a esto otro, por miedos, por distintos factores. La epilepsia es, necesito decir algo, no puedo, mudez. Mudez. ¿Y cuántos hoy día viven con tembladeras? Situaciones que no logran entender. Amén. Mudez. Mudez. Tercero, crujir los dientes. Esto es muy conocido. Bruxismo. Bruxismo. Dolor mandibular. Yo le voy a decir algo. Voy a contarlo. Lo voy a contar. ¿Sí? ¿Sabe cómo nosotros empezamos a entender que estábamos en un tiempo bien complejo? Y que el Señor nos mostró que era la serpiente, literal. Empezaron a pasar varios hechos así bien seguidos. Y todos tenían una suerte de ataque. Después de la tercera vez, a la pastora le apareció algo que nunca le había aparecido en su vida. Empezó a tener dolores de mandíbula, que no podía ni comer. Y ahí empezamos a entender. Porque lo que suelta la serpiente son conjuros mágicos. Y a veces la gente ni sabe que los suelta. No tiene ni idea del impacto espiritual que pueden provocar. Y el Señor juzgue esas cosas. Y ahí empezamos a entender esto. Esto es esto. Y empezamos a orar. Empezamos a orar, a pedirle estrategia al Señor. Y gracias a Dios, las aguas, digamos, se calmaron. El Señor estableció su gobierno. Lo vimos caminando sobre el mar. Porque hay tiempos, hermanos, que son sumamente desgastantes. Sumamente desgastantes. Bruxismo, entonces. Dolor de mandíbula. Tercero, se van secando. ¿Cómo? Sí, se van secando. Incinerar. Empiezan a encoger. Hay algunos hermanos que no tienen este problema. Están en proceso de expansión. Quedar paralítico. Ojo, ya no puedes caminar. Te cuesta la adoración, te cuesta acercarte. El papá de este cabro también ayudaba en este cuento. Ayudaba mucho. Ahí le dice al Señor, desde niño está así el cabro chico. Bueno, dijo el Señor, lo voy a sanar. ¿Crees que lo puedo sanar? Creo, pero soy infiel. Soy incrédulo. Tengo áreas de incredulidad. Hay áreas que no me dejan confesar el nombre del Señor. La palabra no habita dentro de mí. Jesús, tu palabra no habita aquí adentro, no ha hecho habitación. No puedo. Ayúdame. ¿Cómo sale el género? Oración, ayuno. Ya, inmediatamente usted, mente antigua, pare de comer. No, tienes que preguntarle al Espíritu Santo, ¿de qué quieres que ayune? ¿Qué hay que hacer? No te quieres sacar el sándwich, a lo mejor te quieres sacar otras cosas. ¿Entiende? Ayúdame en mi incredulidad. Infidelidad a Cristo, falta de fe. Me temo que algunos puedan
olvidarse de la sincera fidelidad a Cristo, decía Pablo. Y sus sentidos se extraviaron, se confundieron. Aquí tenía uno, falto de fe, se perdió el papá. Pero el Señor viene y lo restaura. Último ejemplo, y estamos listos, hermanos. Terminamos, disculpe que nos hayamos atrasado tanto. Marcos 7:32. Lo del agua y el fuego lo vamos a dejar ahí, hermano. Marcos 7:32. Este entretenía, hermano. Yo lo encuentro medio insalubre al Señor de repente. 7:32, lo voy a leer. Y por favor también preste atención a este relato. 7:32, mire lo que dice. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Galilea significa circunvalar. O sea, ¿cuál era el problema que tenían los galileos? Vespucio, médico, Vespucio, circunvalaban igual que Israel en el desierto. En Galilea eran capos para la circunvalación. Se daban vueltas en las situaciones. ¿Han visto gente que se da vuelta, que se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta? No salen nunca. Se encuentran, no, sé que no puedo, que no, da vuelta, vuelta. Miren lo que pasa acá. Ese es el lugar. Pasando por la región de Decápolis y le trajeron un sordo. Este me gusta. Sordo y tartamudo. ¿Saben que yo conozco 13 años, yo trabajaba con mi papá. Y mi papá tenía varios vehículos porque tenía una empresa. Tenía como 50 operarios en una fábrica de muebles. Y yo trabajaba con él hasta un tiempo, entonces a mí me mandaban a arreglar los vehículos. Cuando había que arreglarlos, los llevaba al mecánico o al electricista. Yo le sacaba la revisión técnica, hacía toda esa gama de cosas. Entonces yo estaba buscando un eléctrico. Y en la fábrica ya había un eléctrico. Y el eléctrico era tartamudo. Pero yo no sabía que era tartamudo. Entonces voy a donde mi tío y le digo, ¿ya dónde lo tengo que llevar? No, mira, llévalo donde el Tatarita. Queda en María Magdalena 142, a la entrada, a la derecha. Es una casa, no es un taller. Tú tenés que golpear. El tipo atiende por el garage, pero lo tiene siempre cerrado. Entonces tú vas a ver una casa. Perfecto. Entonces yo le dije, ¿pero cómo se llama? Se llama, dile, el Tatarita. Pregunta por el Tatarita. Mal, fue error, por hermano, error. Voy, llego allá, 142, miércoles, y sale Don José, el Tatarita. Hermano, yo esto no me lo había imaginado jamás. Entonces yo le dije al caballero, buenos días, ¿usted conoce al Tatarita? El tipo, yo. Me dio una vergüenza, hermano. Entendí la situación. Me dio una vergüenza, me quise esconder y el tipo se enojó, no me quería hablar. Pensó que lo estaba agarrando para el deseo. Raya para la suma, me tuve que ir a otro lado a encontrar a otro eléctrico. No puede llevar más los vehículos allá. Tenga cuidado. Este era un tartamudo. Y mire lo que pasa acá. Preste atención. Dice, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y Jesús se la tomó a pecho. Mire lo que hace Jesús. Imagíneselo. Porque yo me lo imaginé y entré en confusión y dije, jefa, ¿qué entendiste tú que pasa aquí? Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiéndolo, tocó su lengua. ¿Cómo fue esto? Hay dos opciones. Se acercó, le metió los dedos, sacó un dedo, lo escupió y le tocó la lengua. Opción 2, le metió los dedos, ¡pum! Y le tocó. Yo lo vi, no sabía cómo. Vimos varias versiones. Y ¿sabe qué, hermano? Los escritores también estaban medio confundidos porque también habían distintas. El punto es que el Señor aquí dice, Efata, se ha abierto. Y sabe, hermanos, en este tiempo el Señor quiere declarar ese Efata en la casa. Abrir
abrir la matriz, abrir los conductos, sacar del ahogo a la gente, sacar del ahogo, sacarlos del mar. Pablo venía saliendo del mar, se estableció en tierra, la serpiente se le tiró, ni el mar tuvo autoridad sobre él, los abismos no tuvieron autoridad sobre Pablo, en tierra no tuvo autoridad la serpiente. La gloria del Señor estaba con él. En este tiempo el Señor quiere abrir las fuentes y que la gente empiece a declarar la gloria del Señor. Oremos al Señor, el Señor nos ayude a entender en este tiempo que comprende seguir al hombre del cántaro y ser establecido en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Espíritu Santo, examínanos. Examínanos hasta dónde esa influencia está sobre nosotros. Si estamos transicionando a un proceso apostólico en nuestra vida, si estamos transicionando a un conocimiento mayor, ¿qué palabras señorean nuestra vida? ¿Qué palabras habitan en nuestro corazón? ¿Qué palabras son las que nos dan vida? Ven, Señor, a transformar. Ven a traer transformación. Ven a traer transformación. Padre, en el nombre de Jesús, ven sobre los vientres, Señor, en este día. Ven sobre los vientres, Señor. Ven sobre el corazón. Ven a examinar el corazón, Señor. Ven a establecer lo tuyo. Espíritu Santo, tú empollas sobre las aguas. Necesitamos que empolles en este tiempo sobre las aguas que están dentro. Señor, que tu palabra, Señor, sea introducida a nuestro ser espiritual, que sea hecha habitación, que nuestro corazón sea hecho habitación tuyo. Padre, que esa habitación sea llena de ti. Señor, si hay mezclas en el corazón, puedes limpiarnos. Así como esos leprosos que tenían problemas, que tenían problemas en sus vientres, producto del hablar. Ellos te dijeron, puedes limpiarnos. Y tú respondes, quiero. Sé limpio. Señor, que en este tiempo vengamos a ese examen, Señor. Vengamos a ese tiempo, Señor, de intimidad contigo, para que tú realmente puedas limpiar lo que hay dentro. Señor, que se alinee todo el ser espiritual a ti. Si ha habido un embotamiento de los sentidos, Señor, ven con tu espíritu. Levántanos la vista, Señor, que podamos ver al ungido, que podamos verte, Señor. Que las palabras, Señor, que habitan en nosotros, Señor, sean fruto de la justificación, Señor. Ven a sacar toda palabra de condenación al interior de nosotros y glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Padre, oramos, Señor, por toda relación, Señor, de padre y de hijo, en que se dañó, Señor, el alma. Y el alma, Señor, quedó repartida y generó, Señor, mudez. Oramos por todos aquellos pequeños que no tienen interés en ti por causa de la mala relación con sus padres. Por todos aquellos niños, Señor,
que están en un proceso de crecimiento, pero que los vacíos de la casa, Señor, los dejaron estancados y con síntomas de mudez, Señor. Padre, ven a abrir la matriz, ven a abrir los conductos, Señor. Ven a decir ahora efata, Señor. Efata, 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 Señor. Niños gobernados por temores, Señor. Ven, Señor, a traer expansión con tu presencia. Que ellos sean expuestos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, perdona la incredulidad de los padres, Señor, porque muchas veces hemos tenido incredulidad y hemos afectado a nuestros hijos con esa incredulidad, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, ven, Señor, a rescatar generaciones en este tiempo, Señor. Ven, Señor, a encontrar, Señor, el corazón de los hijos con los padres. Ven a encontrar el corazón de los padres con los hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que el río de vida, Señor, inunde tu casa, Señor. Quita toda influencia, Señor, del Nilo, Señor, en el interior de los vientres, Señor. Ven, Señor, que el río de vida que fluye del trono de gracia, Señor, se establezca, Señor. Se establezca trayendo salubridad, sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Trae salud, Señor. Saluda los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Da crecimiento a los vientres que están, Señor, dañados. Ven, Señor. Señor, desata las ligaduras de las mandíbulas, Señor. Señor, desata, Señor. Desata toda forma, Señor. Toda forma de enfermedad, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Ven a librar, Señor, nuestras casas, Padre Santo, de la epilepsia. Señor, en la epilepsia espiritual que mantiene, Señor, los espíritus encarcelados, encerrados en los desiertos. Señor, en las etapas difíciles de los padres, Señor, y los corazones quedaron encarcelados. Padre, ven a traer libertad. Ven a traer libertad. Abre el camino, Señor. Abre el camino, Rey de Gloria. El camino, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Rey, ven a traer la señal, Señor, de la mano en el pecho para que sea sanada la lepra. Señor, en el nombre de Jesús, del mal hablar, del no saber dar, del no saber bendecir, del no saber establecer tu palabra. Señor, perdónanos porque hemos establecido solamente buenos sentires. A lo mejor, Señor, hemos establecido solamente buenas palabras, pero no tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, abre los conductos, abre la habitación del Espíritu, Señor. Ven a restaurar la habitación del Espíritu que está dañada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Ven sobre las doncellas, Señor. Ven a sanar los vientres de amargura. Ven a sanar los vientres de la contienda. Ven a sanar los vientres, Señor, de la disolución. Ven a sanar los vientres, Señor, de la contención en el nombre de Jesús. Abre, Señor, las matrices en esta hora. Abre las matrices, Señor de gloria, en el nombre de Jesús. Abre las matrices, Señor. Genera, Señor, el fruto del Espíritu al interior. Ven a sanar, Señor, toda contienda de sangre. A Pablo le dijeron: este es un asesino, este es un homicida. Ven a sanar los conflictos de sangre que vienen, Señor, a afectar el cajón, Señor, en el interior de los hermanos. Ven a limpiar las aguas turbias y ven, Señor, a limpiar. Ven a limpiar. Toda llaga en el nombre de Jesús. Glorifícate, Rey. Glorifícate, Rey.